Iniciaríamos el barroco pensado en escultura, ¿no? Quería pensar, más allá de todas las esculturas que ustedes pueden seguir recorriendo, esta es una obra de Bernini, quizás es uno de los escultores más característicos y paradigmáticos del barroco. Decíamos ya cuando habíamos visto las obras de Rubens el interés por los raptos, ¿no? Como un tema que recurre al género del mitológico, pero que es un tema recurrente en el barroco justamente por esta búsqueda de momentos de tensión, de contraste, de luchas, ¿no? Y en el caso del rapto de Proserpina, ¿no? Que va a ser raptada por Plutón, ella estaba paseando, ¿no? Y la raptan y la lleva al infierno. Cuando van a buscarla, porque su madre lucha porque la liberen a ella, bueno, parece que Proserpina no le estaba pasando tan mal en el infierno, ¿no? En el Averno. ¿Qué momento decide representar? Bueno, acá Plutón está representado con una magnificencia escultórica que recupera y hace pensar en el Laoconte, una musculatura robusta, ¿no? Que genera un gran contraste con cómo representa a la figura de Proserpina, que prácticamente parece flotar, ¿no? Parece con un grado muy etérea, ¿no? Por otro lado, sumamente sutil. Por el otro lado, este tratamiento excesivo de la forma, fíjense, bueno, yo ahí le dejé muy sofisticado el tratamiento del mármol, ¿no? Y bueno, la expresión de Proserpina que también marca, pero algo que aparece ya en esta escultura que se observa, para poder observarla en su totalidad, yo debo recorrer la escultura, ¿no? Y si ustedes observan, si la vemos de frente, me estoy perdiendo la representación de algo que no se ve bien, pero que si yo lo voy observando es este guardián del Averno, este perro de 3 cabezas, como el guardián del Averno, que va marcando en sus cabezas, el guardián del infierno, va marcando con la posición de sus cabezas este giro al que invita la pieza. Se enfatiza la secuencialidad, la tridimensión, el movimiento, este acento helicoidal, diríamos, ¿no? Girar en torno a la pieza, que ya se había señalado también en el antecedente de la escultura helenística. Y un tema muy recurrente en la escultura, digamos, moderna, de la edad moderna, desde el Renacimiento en adelante, es el tema del David. Una obra muy conocida de Bernini, que si ustedes la comparan con el David de Miguel Ángel, ya acá aparece un fuerte dinamismo. Fíjense el entrecejo, los labios apretados. Es decir, ¿qué momento decide representar? El momento de mayor instantaneidad, en un instante contar un relato. Y eso decíamos también, lo veíamos en la escultura helenística ya, ¿no? No es el David reflexivo, sino que es un David que está dispuesto para entrar en la batalla, ¿no? Y dos cosas más quiero decir de esta escultura. Por un lado, esta tradición que tiene que ver con un fuerte realismo que veníamos viendo en las resoluciones que hace Caravaggio en la pintura, y que la observamos en la escultura también como una característica. Por el otro lado, estas líneas de fuerza, ¿no? Que explican el episodio al que se asiste, ¿no?
Bueno, la exuberancia en el tratamiento, pero a diferencia del artista manierista, en donde hay yo digo que son los mandapartes de la técnica, son obras mucho más intelectuales, y respondiendo un poco al pedido del Concilio Vaticano II, del Concilio de Trento, perdón, de este arte que tenía que salir a captar y a volver a convencer, a producir un efecto en los fieles frente a la escisión que había marcado el protestantismo. Entonces decíamos un arte de la contrarreforma, un arte que tenía que tener un contacto más directo, por eso decimos más efectista, apelar más a los afectos, decíamos un estudio de una retórica muy fuerte, y fijar la imagen en el momento de la máxima tensión. Transmite un efecto de vitalidad, transmite un efecto de que eso que estoy viendo es algo real. Más allá de todo el tratamiento, de esto que veníamos diciendo, de la anatomía, del momento de la escena, es interesante si nosotros nos paramos frente a la mirada de David no nos está mirando a nosotros, sino que está mirando a alguien que está detrás de nosotros, que es ese gigante, ¿no? De manera de que cuando Umberto Eco habla de la obra abierta para el siglo XX, dice, hay si bien no busca una apertura como en la ruptura del siglo XX, pero podríamos hablar de una incorporación de ese espacio coextenso, decíamos en la pintura, que lo veíamos, y que por eso me quiero detener en la siguiente imagen. Este interés por la paleta, el color, el contraste, el efecto, el dramatismo. Aparece un tema que le preocupa a esta renovación de Roma como la Roma triunfante, la Roma de la Contrarreforma, la Roma que tiene que reconstruirse y reconstruir como centro de fe y de peregrinaje, y en especial la Basílica de San Pedro, en donde estaban ubicados los restos, están ubicados hasta el día de hoy, los restos de Pedro, ¿no? Urbano VIII le encarga a Bernini una obra que es rara, porque ¿qué es esa escultura? Bueno, un baldaquino. ¿Qué significa un baldaquino? Algo, diríamos, serían 4 postes y una tela que va a cubrir y a señalar dónde está ubicada la tumba de Pedro. La Basílica de San Pedro se había formado primeramente en una planta en cruz griega, centralizada, de manera que uno ingresaba y toda la atención se daba hacia el sepulcro de San Pedro. Luego se fue reformando y se alarga la nave mayor, y el altar quedaba a lo lejos, y el ojo del que ingresaba y que ingresa se va hacia el ábside y pierde importancia, se pierde la perspectiva, centraliza ese centro del sepulcro de San Pedro. Entonces había que reforzar dónde estaba el sepulcro, y aparece esta obra que es el baldaquino, en donde se convierte en la base de la proporcionalidad del resto de la iglesia. 4 columnas salomónicas que están rodeadas, es decir, columnas que también se entrelazan, que a su vez están rodeadas con follaje, con telas, están doradas, juega con los distintos bronces acá también,
las 4 volutas, los 4 ángeles, está coronado el baldaquino con el mundo y la cruz. En el interior se observa, ahí pueden observar la representación del Espíritu Santo, bueno, las hojas de laurel, los putis con los símbolos de carácter cristológico, la tiara papal, las llaves del paraíso, ¿no? Las palmas que hacen alusión al martirio de San Pedro, es decir, aparece toda esta bueno, y fíjense incluso la representación como si fuera esta parte de la tela, que se observa en donde hay elementos que hablan de la familia. La abeja era un elemento que aparece en los escudos de la familia del Papa que encarga la obra. Con estas 2 imágenes yo quería recurrir a esto, volver a esta idea de un espacio en el que aparece el espectador, queda como en el medio, ¿no? Esta idea de generar una mayor cercanía, ¿no?, con el espectador. Esta idea de que estamos en el medio de la escena, seríamos como una especie de voyeristas que nos metimos en una escena en donde el espectador queda involucrado en esa acción. En el caso de la imagen de la derecha, vamos a ver todo este complejo en donde se unifica escultura, arquitectura, que fue teatralidad, diríamos, la idea de obra total, que es el éxtasis de Santa Teresa, que se realiza en Santa María de las Victorias, que la realiza Bernini en 1647, a encargo de la familia Camargo, que eran representantes diplomáticos de la República Veneciana en Roma. Si ustedes observan a los costados, se pueden ver, lo vamos a ver después con más, 2 palcos en donde se ven figuras que son representantes de esta familia observando el éxtasis. Todo eso sucede y en el medio va a estar el espectador. ¿Por qué lo remito con esta misma tradición de los juegos con los que hace la famosa Meninas de Velázquez, ¿no? Porque si hay algo que sucede, y les recomiendo la lectura y el análisis que hace Foucault sobre dónde estaríamos ubicados nosotros y quién está pintando a quién está mirando a quién, ¿no? La familia de Felipe IV, ahí se observa a Velázquez, el pintor de la corte, con sus representaciones, y está el cuadro que nos da el cuadro, está mirando, porque Velázquez está pintando, no está pintando a las meninas, sino que está pintando y tampoco está pintando al espectador, cuidado, porque es barroco. ¿A quién está pintando? Y bueno, se devela el misterio cuando se observa ese reflejo en el espejo de los reyes, ¿no? Entonces, los reyes que van a ser, que no están en el cuadro, que está su reflejo y que estarían, diríamos, frente a Velázquez. Velázquez está mirando a los reyes. Las meninas están mirando a los reyes, y nosotros estamos en el medio, ¿no? En ningún momento somos pintados, ¿no? Es decir, eso todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Pero en ambas, fíjense que aparece esto que les hablamos de una apertura, de un espacio coextenso, de involucrar al espectador, involucrar ese espacio del espectador, ¿no? Esta idea de que estamos en el medio. El éxtasis de Santa Teresa, bien, podríamos comenzar primero por esta familia. Fíjense que si bien hablábamos de teatralidad, hablábamos de arquitectura, se observa este juego de cóncavos y convexos propio de la arquitectura, que lo vamos a ver en la arquitectura barroca, ¿no? De sinuosidades, de ausencias de ángulos rectos. Fíjense cómo arma ese espacio en donde va a estar
esa textura de la piedra, la rusticidad de la piedra y la textura de todos esos mantos de Santa Teresa en el momento del éxtasis, y es el momento, que también es un momento que utiliza Caravaggio, que es cuando le sacan esa flecha. La flecha es dorada, juega con colores, fíjense todos los colores que aparecen entre los mármoles de distintos, los rayos de sol, de esta luz cálida, de esta luz celestial, ¿no? El ángel, el viento de los paños del ángel, ese pie que está suelto, que habilita otro espacio, fíjense el pie que está como flotando, no se sabe si en dónde está, en dónde se produce esta escena, ¿no? Es una escena un tanto exuberante en la técnica, pero también exuberante en sacarla de una cotidianeidad, podríamos decir. Ese pie ahí en el aire flotando habilita otro espacio también para la escultura. Fíjense esto que ustedes hablan de los espacios positivos y negativos, ¿no? Cómo se retuerce la expresión en los rostros, tanto del ángel como de la Virgen, que ha llevado a muchas interpretaciones, incluso desde el punto de vista psicoanalítico, en esta idea de éxtasis y de goce. Y por el otro lado, la familia, ¿no? Estos comitentes que aparecen en un palco formado por distintos marcos, por distintos mármoles que son de distintos colores aparte, ¿no? Que juega entre un relieve y esculturas de bulto. Cada uno de los personajes podría ser reconocido, y cada uno de los personajes con una expresión distinta. Frente está el que está mirando, está el que está diciendo esto no puede ser, ¿no? Cada uno trabajado en su especificidad con otra tonalidad, y luego aparece también este trampa de ojo, en donde figura un fondo, una arquitectura que no existe, que la arma, que es una escenográfica, ¿no? Esa arquitectura de fondo, una arquitectura clásica en perspectiva, que también es parte de todo este espacio, de todo este gran dispositivo, este gran teatro que es el éxtasis de Santa Teresa. Podríamos hablar, para organizar un poco y hacer esta breve síntesis, por un lado vamos a tener esculturas de bulto, que se van a desarrollar en las distintas tipologías. La iconografía se vincula por el desarrollo religioso al género religioso, en especial todos los temas iconográficos propuestos por el Concilio de Trento, ¿no? Por el otro lado vamos a hablar, a recuperar esta idea de la Iglesia como obra total, en la que va a tener una gran importancia el retablo, ¿no? El retablo proviene de una palabra latina que implica detrás, retro, y tabular, mesa. Entonces sería el retablo va a estar formado por un conjunto de figuras o escenas que se colocan en un armazón, podríamos decir arquitectónico, que se va a situar detrás del altar, que es el lugar en donde se desarrolla y se quiere señalar en el edificio religioso, ¿no? Si bien los retablos aparecen en el gótico para señalar la sacralidad del espacio, tiene un gran desarrollo en España, y este desarrollo, que se va a incentivar con la finalidad didáctica del Concilio de Trento, va a llegar a América. No solamente lo vamos a ver en el interior de las iglesias,
sino muy desarrollado en la fachada de la iglesia. Entonces podríamos decir de que vamos a tener retablos hechos en madera. En algunos casos en América se daban lienzos, que eran más económicos, y se combinaba un lienzo con una escultura de bulto que se ubicaba en esa zona del retablo, y en otros casos vamos a tener retablos de madera policromada, dorada, y en el caso de las fachadas ya ahí tendríamos retablos en piedra, que son parte de la fachada de la iglesia, ¿no? Hay una cantidad de escultores que trabajan, de operarios, están los entalladores, los escultores, los pintores, los que policroman, o sea, habla de esta situación de taller, que también va a venir ligada a los gremios que se van a instalar en América. Va a haber una gran disputa en los gremios entre el escultor que no quiere estar a la misma altura y en el mismo gremio que el carpintero, y esta disputa recién se resuelve por ordenanza en el siglo XVIII, ¿no? Los retablos se van a organizar en calles. Ahí les voy a dejar un esquema. Va a estar un sotobanco, la zona del banco o la predela, y luego a nivel vertical va a estar ubicado en calles laterales, calles centrales. Entre las calles se van a ubicar generalmente columnas de tipo salomónico, y un segundo piso, un primer piso, y luego coronando un ático. Y otro tipo de escultura que también me interesa es, dentro de la escultura de bulto, las imágenes de vestir. Muchas de ellas eran imágenes articuladas, que de allí viene la idea esta de para vestir santos. Bueno, se iban vistiendo, y a medida que se va desarrollando, en especial hacia el 1700, se va a enfatizar esta búsqueda de realismo, búsqueda del efecto tan típico del barroco, y se va a ir sumando detalles como lágrimas de cristal, ojos de vidrio, cabello natural, que generalmente eran donaciones de promesas que hacían mujeres de las cofradías. Bueno, distintos atributos, distintos ropajes para estos santos. Por otro lado, podríamos organizar las esculturas si vamos a tener esculturas de temas cívicos, escultura cívica, que la vamos a estar vinculando en especial al espacio público. Aquí les dejo una escultura de Pietro Tacca, Felipe IV, en el caballo encabritado, el caballo en tensión, estas características que habíamos observado en la pintura, que las vamos a ver también en la escultura. Fíjense la tensión del caballo solamente sostenido por sus dos patas, enfatizando la bravura de Felipe IV, ¿no? Es decir, con esta pretensión de generar un efecto en el espectador, y a su vez este tratamiento de la espacialidad. Se ubicaban sobre un monolito en distintos espacios exteriores. Cuando veamos algo sobre urbanismo, vamos a ver también el tema de las fuentes y cómo la escultura hace de la ciudad y cómo se piensa la ciudad como una obra de arte. Por el otro lado, el otro grupo, el otro gran comitente a nivel escultórico va a ser la Iglesia, en especial la Iglesia Católica, ¿no? Porque, bueno, hay toda una disputa a partir del protestantismo sobre el uso de las imágenes y si la imagen era divina en sí o si la imagen representaba al santo.
por lo tanto la imagen no tenía divinidad y por lo tanto la imagen no era adorada, ¿no? Es decir, no se adoraba a la imagen, sino que a lo que se rezaba frente a esa imagen era lo que la imagen representaba. Esta concepción de representación va a ser muy definida en el Concilio de Trento y van a aparecer incluso nuevas temáticas que me interesa que podamos observar. Habíamos hablado de la Inmaculada Concepción, que tiene que ver, que ya la hemos señalado en las pinturas, en especial las de Murillo, la representación, las distintas advocaciones de las representaciones de María. También por la defensa que implica el concilio de los sacramentos, la penitencia, la representación de Magdalena y de San Pedro, la importancia de la Eucaristía, la importancia de la fiesta del Corpus Christi, los santos tomando la comunión muchas veces se los va a representar. Bueno, la representación de los santos y de los nuevos santos que van a aparecer, que habrán sufrido martirio en estos tiempos de guerras religiosas, e incluso de esta nueva orden que va a aparecer, que es la Compañía de Jesús. Fíjense, compañía, un ejército al servicio, ¿no? Las visiones, como habíamos visto con el éxtasis de Santa Teresa, y otro tema que viene mucho para América, que es el tema de la muerte. Ahora lo vamos a seguir observando. Si tuviéramos que sintetizar muy brevemente, la escultura española barroca está vinculada al predominio del uso de la madera policromada. Tiene que ver con las posibilidades de materiales frente a este predominio del mármol o del bronce que veíamos en la escultura en especial italiana y francesa, ¿no? Recordamos que Bernini tuvo un tiempo en la corte francesa. Una incidencia de ese modelo estético caravallesco, realismo, contraste, fuerza de la expresividad, la espiritualidad del Concilio de Trento, ¿no? Y para marcar este realismo, ciertos temas que se tienden a repetir, la pasión, esto que decíamos de los sacramentos, el tema de los sacramentos y los mártires. Podríamos organizar en dos grandes escuelas, por un lado la castellana, Valladolid, con Gregorio Fernández, y por el otro lado, que es la que más nos va a interesar, la andaluza, con Sevilla y Granada, y en especial Sevilla, porque Martínez Montañés y Mesa van a influenciar, ya sea porque lleguen esculturas a América o porque vengan quienes se formaron en sus talleres a América. Bien, esta imagen de Gregorio Fernández. Las tres esculturas pertenecen a Gregorio Fernández. Bueno, la vida piadosa, la importancia de... Bueno, el tema de la muerte va a ser un tema de la muerte, la flagelación, el sufrimiento. Va a ser un tema muy recuperado. Otro tema también recuperado va a ser el tema de las dolorosas, como podríamos llamar, la escena de la piedad, que retoma el dolor de la madre ante la pérdida del hijo, ¿no? Escena sumamente que enfatizaba y que convocaba una vida piadosa. Se dice que el mismo Gregorio Fernández ayunaba y rezaba previo a hacer la obra, tenía una vida muy ascética, muy piadosa. Si bien era de origen gallego, va a trabajar en Valladolid, ¿no? Sus Cristos yacentes, el Cristo acostado, este Cristo yacente, muy realista, en donde, bueno, prácticamente vamos a encontrar este tema que se recupera. Y esta teatralidad que hablábamos, bueno, esta escena que se monta, que incluso salen
los Cristos salen a los pasos de la Semana Santa hasta el día de hoy, porque muchas de estas esculturas pertenecen a cofradías y siguen ya no teniendo una función solamente estética, sino que siguen teniendo la función religiosa, ¿no? Devocional, digamos. Fíjense, bueno, este descendimiento de la cruz, que es una escena como la que veíamos del éxtasis de Santa Teresa, es decir, están las distintas esculturas formando este pequeño teatrito, que los teatrinos era una tradición que se ve mucho en Sicilia, en la zona sur de Italia, y toda una tradición de teatrinos, de esculturas de teatro.